noche, cuando el murmullo de Madrid se adelgaza y las luces del paseo parecen suspendidas en una respiración lenta, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cambia de piel. Ya no es solamente el refugio del Guernica, ni el templo blanco del arte contemporáneo. Se convierte en otra cosa, un edificio que recuerda. Y es que el origen del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no empieza con cuadros ni esculturas. Empieza con fiebre, con campanas funerarias y con una ciudad que crecía demasiado rápido para cuidar a sus enfermos. Porque antes de ser museo, en aquel sitio tuvo lugar el antiguo hospital de Atocha, un hospital enorme, levantado en el siglo XVIII para contener el dolor de una ciudad entera. Por sus pasillos pasaron enfermos, mendigos, moribundos, monjas agotadas y médicos que trabajaban con la sombra pegada a la espalda. Dicen que muchos nunca abandonaron realmente el edificio. Y quizá por eso, incluso hoy, el silencio allí dentro no es un silencio vacío, es uno que pesa. En el Madrid del siglo XVI, los hospitales estaban desperdigados como pequeñas islas miserables, uno para pobres, otro para mujeres, otro para incurables. Entonces Felipe II decidió concentrarlos en un único gran hospital. No era solo una cuestión médica, era una forma de imponer orden sobre el caos humano de la capital. Pero el edificio que hoy conocemos comenzó realmente a tomar forma 2 siglos después, bajo el reinado de Fernando VI. Madrid ya era una ciudad más grande, más sucia, más enferma. Las epidemias recorrían las calles con una facilidad aterradora. El viejo hospital resultaba insuficiente y decadente. Entonces nació la idea de levantar algo gigantesco, un palacio para los enfermos. Pero el hospital nunca llegó a completarse como se había soñado. El dinero faltaba, las obras se detenían, las guerras drenaban recursos. Lo que hoy vemos es apenas una fracción del proyecto original, y quizá por eso el edificio tiene ese aspecto severo, casi inacabado, como una mole suspendida entre lo monumental y lo fantasmal. Y ya para los años 80 comenzó su transformación en museo. Donde hubo camas aparecieron lienzos, donde se escuchaban lamentos empezaron a resonar pasos de visitantes y voces de estudiantes de arte. Pero muchos dicen que el edificio nunca olvidó del todo lo que fue. Los vigilantes nocturnos llevan décadas contando historias que jamás aparecen en los folletos turísticos. Pasos que avanzan por corredores desiertos, ascensores que despiertan solos en mitad de la madrugada, alarmas que se disparan frente a salas completamente vacías. Algunos hablan de susurros, otros de una presencia inmóvil observando desde rincones donde no debería haber nadie. Dentro de las leyendas de este edificio, el nombre que más resuena es Ataulfo. Dicen que todo empezó en los años 90, cuando el antiguo Hospital General ya había sido transformado en museo. En ese momento el edificio todavía olía a hospital viejo. Obras de reforma, sótanos recién abiertos, pasillos que antes fueron zonas médicas. Los vigilantes empezaron a hablar de cosas raras, no de apariciones claras, sino de ese tipo de cosas que te hacen dudar de lo que acabas de ver. Ascensores que subían y bajaban sin orden, puertas que sonaban en plantas vacías, pasos en corredores donde no había nadie, sensaciones de presencia en zonas del sótano. Se dice que los trabajadores, asustados y tratando de encontrar respuestas, habrían hecho una sesión de Ouija en el subsuelo del edificio para darle nombre a lo que estaban sintiendo. Y el supuesto espíritu respondió con algo como Ata o Ataulfo, identificado como un antiguo paciente del hospital. A partir de ahí, el nombre se quedó pegado como etiqueta para todo lo inexplicable del lugar. Ataulfo no resultó ser un espíritu pacífico. Durante esa sesión,
El tablero deletreó un mensaje directo a uno de los presentes. «Prepárate, vas a sufrir una desgracia». Pocos días después, un familiar directo de ese vigilante perdió la vida en un trágico accidente. El terror se apoderó de la plantilla y las bajas por ansiedad y las peticiones de traslado se multiplicaron. Los rumores y teorías dicen que Ataulfo fue un paciente psicótico que falleció encadenado y que su odio hacia los vivos continúa en el más allá. Y es que en las zonas que antiguamente albergaban a los enfermos mentales se encontraron grilletes y cadenas ancladas a las paredes. En los siglos XVIII y XIX, la locura se trataba con encierro y castigo, por lo que al parecer, esa energía de desesperación parece haberse quedado impregnada en los muros. Otro de los relatos del lugar que ponen los pelos de punta es el de las monjas espectrales. Las monjas espectrales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son probablemente la parte más tenebrosa de toda la leyenda, incluso más que Ataulfo. Quienes dicen haberlas visto no hablan de ataques ni de escenas violentas. Hablan de apariciones lentas, figuras que cruzan corredores, sombras con hábito oscuro y el sonido de rosarios arrastrándose por los pasillos vacíos. Y eso es lo que vuelve tan tenebrosa la historia, el sonido. Muchos relatos coinciden en lo mismo. No empiezan viendo nada. Primero escuchan el roce seco de cuentas de rosario chocando entre sí. Un clac, 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 suave, avanzando por galerías donde no debería haber nadie. Después aparece la figura, una monja inmóvil al fondo de un corredor, o varias caminando lentamente en fila, como una pequeña procesión salida de otro siglo. Incluso, la médium e investigadora Paloma Navarrete, del grupo EPTA, contó que durante una investigación paranormal dentro del museo, escuchó claramente el ruido de los rosarios de las monjas mientras recorría la primera planta. Describía la sensación como algo profundamente opresivo, casi físico. Y entonces ocurrió algo que alimentó todavía más la leyenda. Cuando el edificio comenzó a remodelarse para convertirse en museo, los obreros no solo encontraron escombros, sino cientos de esqueletos humanos. Pero el hallazgo más perturbador ocurrió en la antigua capilla. Tras una pared, aparecieron los cuerpos momificados de 3 monjas. Lejos de darles una sepultura externa, se dice que fueron enterradas de nuevo bajo el umbral de la puerta principal, y desde entonces, el personal de seguridad asegura ver la presencia de las 3 religiosas. Ahora bien, se unen a los eventos paranormales de este lugar, los famosos elevadores de cristal. Los vigilantes nocturnos comenzaron a contar que algunos ascensores se activaban solos en plena madrugada. Subían y bajaban entre plantas vacías sin haber sido llamados. Las puertas se abrían lentamente y no había nadie dentro. Según varios testimonios, en ocasiones el sistema eléctrico estaba parcialmente desconectado durante tareas nocturnas o mantenimiento, y aún así, algunos elevadores seguían registrando actividad. Había noches en las que un ascensor parecía despertar constantemente, deteniéndose una y otra vez en ciertas plantas concretas, especialmente cerca de antiguas zonas hospitalarias. Los trabajadores empezaron a evitar subirse solos. Algunos juraban que dentro se percibían cambios bruscos de temperatura o una sensación rarísima de presión en el pecho, como si el aire pesara más. Una de las historias más repetidas sobre estos ascensores cuenta que un vigilante vio el ascensor detenerse en una planta vacía. Las puertas se abrieron. Había una figura dentro, una silueta inmóvil, oscura, parecida a una monja. Cuando el hombre se acercó, las puertas se cerraron solas y el ascensor comenzó a descender sin registrar destino. Al llegar abajo, estaba vacío. Ahora, por último, otra de las leyendas de este lugar involucra una famosa pintura
Guernica de Pablo Picasso. El Guernica siempre ha estado rodeado de una energía extraña. Incluso antes de llegar al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ya parecía cargar algo oscuro encima. No solo por lo que representa, sino porque mucha gente siente que el cuadro desprende angustia física. Y según cuando el Guernica fue trasladado al museo en 1992, las historias se intensificaron. Los trabajadores del museo llevan años diciendo que la sala del Guernica tiene una atmósfera distinta al resto del edificio. Algunos vigilantes aseguraban que allí se disparaban las alarmas de infrarrojos a altas horas de la madrugada. Cuando los vigilantes llegaban corriendo y revisaban las cámaras, la sala estaba vacía, pero los sensores seguían detectando algo moviéndose frente al cuadro. También varios empleados de mantenimiento reportaron supuestas variaciones de temperatura inexplicables en la sala, como una sensación de aire gélido que parecía rodear a quien se acercara. Se dice que tras la llegada del cuadro, comenzó a reportarse la visión de una mujer vestida de blanco que se lamentaba en las salas adyacentes a la de Picasso. Algunos parapsicólogos sugirieron que la carga emocional de la pintura, que representa a mujeres gritando y llorando, pudo atraer el espíritu de alguna madre que perdió a su hijo en el hospital durante la guerra. También, las investigaciones del grupo EPTA posteriores al traslado captaron sonidos grabados en cintas magnetofónicas que recordaban a estruendos y gritos lejanos en plantas totalmente vacías. Asimismo, golpes secos y metálicos de origen desconocido se volvieron constantes en la planta 2. Los guardias informaron que a veces parecía que alguien golpeaba el cristal de seguridad del cuadro desde el interior, como si algo quisiera salir o entrar en la obra. Por lo visto, este museo no es solo un museo que alberga obras de arte. Alberga dolor y sufrimiento que quiere hacerse ver, hacerse sentir. Porque alguna vez estuvieron ahí y sus huellas no pueden ser borradas. Comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video.